dio el primer informe del aniversario de su victoria en las urnas hace un año. Vamos a analizar el contenido de lo que dijo hoy el presidente López Obrador en el Zócalo. Un año al que llega todavía con una aprobación muy alta y 7 meses de gobierno que han sido muy dinámicos, ágiles, polémicos y también cuestionados. Estamos en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver algo de lo que sucedió en las últimas horas respecto de este primer aniversario y arrancamos aquí en el foro con nuestro debate de hoy. A un año de la elección presidencial, López Obrador conserva una alta popularidad en el promedio de las encuestas, cerca al 70% respecto a su gestión, que en los primeros 7 meses ha sido vertiginosa y polémica, con decisiones controvertidas y cuestionadas. El presidente ha puesto el foco en el tema social con la reconducción del gasto público a programas sociales y de ayuda directa a los jóvenes y pensiones a adultos mayores, de acuerdo con su ofrecimiento de colocar el combate a la pobreza en el centro de prioridades. Según el Plan Nacional de Desarrollo, su gobierno espera que al 2024 unas 5 millones de personas saldrán de la pobreza extrema. También se ha enfocado en la parte política con un fuerte ajuste del sector público, el combate a la corrupción y la creación de un nuevo cuerpo de policía militarizada, la Guardia Nacional, para enfrentar la violencia e inseguridad que son la principal preocupación de la ciudadanía y el rubro donde su administración no registra ningún avance. En los claroscuros, también ha relegado la economía y sucesivas revisiones del pronóstico de crecimiento lo sitúan ya para el 2019 en alrededor del 1%, aunque el mandatario insiste en que será del doble para este año. La desaceleración económica ha tenido un fuerte impacto sobre el empleo, que en mayo cayó a una de sus cifras más bajas. Previo a su informe, en diversas ciudades del país se produjeron manifestaciones el fin de semana para protestar contra su gobierno, aunque en Ciudad de México acabó entre confrontación entre los mismos convocantes en otra muestra más de polarización que, entre otras, genera el mensaje presidencial de estigmatización y división. Finalmente, su gobierno tiene que enfrentar un reto que no esperaba de presiones de Estados Unidos para detener los flujos migratorios bajo amenaza de sanciones comerciales, a pesar del avance del TEMEC. Posiciones. 1. López Obrador, en la presentación de la Guardia Nacional en el Campo Marte, reconoció que no ha habido avances en la seguridad. Tenemos como pendiente resolver el grave problema de la inseguridad y la violencia. Ahí no podemos decir que se ha avanzado. Ahí prevalecen las mismas condiciones que heredamos de los gobiernos anteriores, señaló. Pero les dijo, creo en ustedes, sé que no van a defraudar al pueblo de México, y les pidió que no olviden que del trabajo de ustedes va a depender mucho el que llevemos a cabo entre todos los mexicanos la cuarta transformación. 2. Las renuncias y despido en el sector público suman 21.727 personas entre el 1 de diciembre y el 15 de mayo, de acuerdo con datos de Función Pública. 3. Los indicadores de confianza empresarial de los sectores de manufactura, construcción y comercio registraron un retroceso generalizado durante junio, informó el INEGI. Buenas tardes, arrancamos con Opiniones Encontradas. Acaba de terminar ayer en el Zócalo, como le decía, el primer informe del aniversario del triunfo electoral de López Obrador, un informe más o menos de hora y media, una lista de todas las acciones que ha llevado a cabo en los últimos 7 meses y vamos a entrar a analizar cómo llega el presidente López Obrador a este primer tramo de su gobierno. Ángel Ávila, muchas gracias por estar con nosotros, de la dirigencia del PRD. Un placer, como siempre, tenerte aquí. Gracias, Pepe, por la invitación y un saludo a Mariana. Mariana Benítez, como todos los lunes, un placer que estés como siempre aquí. Vamos a entrarle a tratar de dilucidar qué está pasando después de una de las, sin duda, yo creo que en esto sí vamos a coincidir, no va a haber duda, uno de los inicios de un periodo presidencial de los más vertiginosos y rápidos y dinámicos que hemos visto. Y quizá me gustaría empezar con el dato que se destaca en buena parte de los medios hoy, desde la mañana, y es el presidente llega al primer aniversario en las urnas, Ángel, con una aprobación que sigue siendo muy alta, cercana al 70%,
a pesar de que ha bajado, pero sigue estando por arriba de casi, bueno, no de casi, de todos los mandatarios latinoamericanos. Y te diría, ¿a qué lo podemos atribuir? A la comunicación política que mantiene, a los resultados, como hoy enlistó, de sus acciones de gobierno, o podría ser, digamos, algunas de las, digamos, principales acciones que ha tomado, no necesariamente las más importantes, pero por ejemplo cuestiones como vender el avión presidencial, quitar la pensión a los expresidentes, en fin, son cosas que, digamos, venden. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cómo te lo explicas? A mí me queda claro que a pesar de que se mantienen números importantes, un 60%, creo que en todas las estadísticas ha venido cayendo todo el tiempo López Obrador. Por supuesto que él juega para la grada, juega para el público mayor, ¿no? Este tema, lo que tú lo decías bien, de la venta del aeropuerto, del avión presidencial, pues por supuesto que a la gente le agrada decir eso, es decir, que no va a tener lujos. El tema de abrir Los Pinos, por ejemplo, ¿no? Así o es. de hacer esta venta de algunos autos. Yo creo que él juega para la grada, porque creo que hay otros temas de fondo que no ha logrado resolver, ¿no? Yo hoy no sé qué celebran algunos compañeros cuando el país está ensangrentado. Vivimos el semestre más violento de la historia con casi 18,000 asesinatos. Cuando la economía va a crecer menos del 1% este año, que es lo que realmente le interesa a la gente, el tema de su seguridad y el tema de su bolsillo. Entonces, cuando tú tienes esos números, realmente no hay nada que celebrar. Entonces, hay que empezar a buscar otros temas que busquen desviar la atención, y varios de estos, como el tema de las pensiones, etcétera, para los expresidentes, que, digamos, eran onerosas, pero representan el 0.00001% del gasto. Entonces creo yo que López Obrador tiene una estrategia importante en comunicación política, el tema de las mañaneras, el tema de utilizar hoy los medios públicos para consolidar su proyecto, es algo que no habíamos visto, bueno, ni en los gobiernos del PAN ni en los del PRI. Hoy esta desaparición de la radio pública, que solamente pudo ser detenida por una presión social importante, pero el tema del IMER, el tema de cómo hoy son utilizados el Canal 11 y el Canal 22 para este tipo de programas, por supuesto que hay una estrategia en redes de comunicación social del propio presidente de seguir apuntalando sus temas, pero creo que en el tema de fondo es donde la gente está esperanzada de que se resuelvan las cosas. También por eso tiene ciertos márgenes de aprobación, porque la gente tiene una esperanza de que en verdad las cosas cambien. Cuando uno ve la realidad, es que vamos hacia atrás. Entonces, si entiendo y trato de sintetizar, Ángel, lo que dice Mariana es un tema de comunicación, de saber hablar a las gradas y también de aprovechar o seguir capitalizando la esperanza que se manifestó en las urnas el pasado 1 de julio. ¿Tú coincides, a pesar, por ejemplo, de todas las acciones que hoy enlistó el presidente de acciones durante su informe en el Zócalo? No, desde luego que no, pero digamos un poco, primero en relación con lo que dice Ángel, a mí me parece que si tenemos estos números de aprobación y si estamos viendo este evento masivo, donde llega toda esta base que tiene aquí en la Ciudad de México a apoyarlo, etcétera, pues definitivamente sí hay algo que hay que reconocerle a Andrés Manuel López Obrador, es que es un campeón en la comunicación política, ¿no? Efectivamente, coincido con todo lo que has dicho, no lo voy a volver a decir, pero coincido completamente. O sea, el esquema de las mañaneras, el esquema de que encontró en tantos años, primero como gobernante y después también en toda su lucha hasta llegar al poder, pues encontró el punto perfecto, ¿no? El equilibrio del lenguaje, cómo hablarle a la gente, y es muy eficaz, es sumamente eficaz. Aunque el país se pueda estar derrumbando o haya cenizas por todos lados y muertos, desaparecidos, sistema de salud colapsado, el empleo ha disminuido, si lo comparas simplemente con las cifras del año anterior, el empleo ha disminuido más del 38% respecto a las cifras del año anterior. Entonces, y vemos estos pronósticos, y no solo los pronósticos. Yo quisiera preguntar, o sea, yo le pregunto al público que nos ve, ¿se siente cómo la economía se está deteniendo? ¿Se siente cómo se está
haciendo cada vez más lenta. No hay obra, no se está, la gente se arriesga menos, aunque pueda uno ver que está la gente en los centros comerciales, realmente los consumidores también están nerviosos, en el sector privado están sumamente nerviosos. Entonces, toda esta circunstancia que estamos viendo y donde además contrastan muchas cifras que él maneja, por ejemplo, el huachicoleo, ¿no? Ya se acabó el huachicoleo. Y entonces la gente que no se pone también, mucha gente, pues no 94% dijo que se había ahorrado. Que se había ahorrado, más de del 50 mil millones de pesos, ¿no? ¿Dónde están, para empezar? Uno. Y dos, yo quisiera ver las cifras de personas detenidas y vinculadas a proceso para decir que se está acabando con el huachicoleo, ¿no? O sea, es decir, es una cuestión solamente aquí de narrativa. Ya no supimos, después de aquella crisis de diciembre, donde se convenció la ciudadanía de que se estaba haciendo algo porque pues nos quedamos sin gasolina, cuando que en realidad fue una mala decisión de Pemex y la Secretaría de Energía de tener el abasto y de cerrar los ductos. Pero aquí la narrativa triunfó, la narrativa del presidente, ¿no? Entonces, en ese problema, como en muchos otros, realmente, digamos, se están escondiendo las verdades. Y la gran pregunta es hasta cuándo va a empezar realmente a caernos el peso de la realidad. Porque no es que sea yo negativa ni pesimista, pero en realidad va a empezar a manifestarse de manera más importante. El peso de la realidad, dice Mariana, y creo que en las últimas horas hemos tenido algunas pruebas fehacientes de la existencia en el país, una especie de doble clima de opinión, un doble clima de percepciones que se ha, digamos, hecho patente en marchas y manifestaciones. Hoy, por supuesto, de apoyo y solidaridad, el fin de semana en varias ciudades de la República en contra del presidente López Obrador. Regreso con eso para tratar de entender qué es lo que está pasando, digamos, en términos ya no solamente de los sondeos y de las encuestas, sino abajo, dentro de la sociedad mexicana, en la que vamos viendo por primera vez que un presidente llega a estas alturas con ese nivel de aprobación, al mismo tiempo que nunca habíamos visto manifestaciones en contra dentro de los primeros 7 meses de gobierno. Estamos en el primer informe de López Obrador desde el triunfo en las urnas hace justamente un año. Estoy hablando con Mariana Benítez, con Ángel Ávila, y me quedé. En las últimas horas hemos tenido 2 expresiones distintas respecto de estos primeros 7 meses. Las manifestaciones contra el presidente, el domingo en la Ciudad de México, independientemente que acabó ahí una gresca rarísima, se reprodujo también en otras capitales del interior del país. Y hoy un acto masivo en el Zócalo. Ahí dijo, y por ahí va mi pregunta, ahí dijo, hemos crecido poco, lo reconoce. Sin embargo, hemos tenido más desarrollo y mejor distribución del ingreso. Esta división, ¿crees que pueda explicarse también porque sí le está llegando recursos y apoyo a quien nunca le había llegado o no de la forma que lo está recibiendo, mientras que otros están siendo los afectados? Estoy hablando de clase media y de media para arriba. Pues yo creo que sí, Pepe, yo creo que es parte de lo que vivimos, digamos, de la posverdad, ¿no? Es decir, el presidente, los datos de la realidad se le estrellan en la cara todos los días, pero él construye una narrativa a base de sentimientos, de emociones y por supuesto de reparto de dinero público para hacer una clientela electoral. El haber cancelado el programa Prospera, hay que reconocerlo, es un programa que venía trabajándose desde hace muchos años, que se había venido modificando y que sí ayudaba a paliar un poco el tema de la pobreza extrema, en la cancelación de más de 300 clínicas del IMSS, para ahora que la gente reciba directamente su dinero. ¿Pero no crees que está mejorando la distribución del ingreso? Yo creo que no, porque finalmente tú, como, digamos, Prospera llegaba a casi 50 millones de mexicanos. Es decir, Prospera servía sobre todo para sacar gente de la pobreza extrema a la pobreza. En eso hay que reconocer que fue un éxito ese programa. El tema de la pobreza a clase media es donde nos atoramos un poco. El problema es que Andrés Manuel está redistribuyendo dinero público sin generar condiciones para que haya inversión pública privada y que el Estado recaude más. Va a llegar un momento en que ese estilo de dar dinero va a llevar un colapso en las finanzas públicas, que ni va a sacar de la pobreza a la gente. Por entregarle 3.500 pesos no la saca de la pobreza, pero tampoco va a generar empleos o inversión que a esa gente verdaderamente le saquen de la pobreza. Solamente el empleo
es capaz de sacar a la gente de esa línea de pobreza, no repartiendo dinero en efectivo como lo está haciendo López pero Obrador. es un poco lo que hizo Progresa también. Incluso lo que su ex director decía es, nosotros le repartíamos dinero también directamente. No, pero había candados donde decía, ese dinero le llega a la madre y tiene que llevar a sus hijos a la escuela y tiene que llevar a sus hijos a las clínicas a que reciban sus vacunas. Sí, exactamente, sus vacunas. Había un seguimiento, porque había metas, planes, programas. Hoy el chiste que yo veo con López Obrador es generar las becas al por mayor, y violando el artículo 134 constitucional, ni siquiera es, te los da el gobierno, sino los servidores de la nación, que todavía no sabemos de dónde están financiados, y hay en una revista de circulación nacional sobre cómo se está financiando el asunto, dicen te lo da López Obrador, no te lo da el gobierno. Es decir, es la construcción de una imagen mítica de un caudillo para que pueda trascender. A ver, ¿no crees tú, Mariana, y voy sobre la misma línea, que la oferta de poner a los pobres, a la pobreza, el combate a la pobreza, como está en el Plan Nacional de Desarrollo, no explique también buena parte de la aprobación de los altos niveles de respaldo que tiene? A ver, sí, por supuesto, y además nadie critica que una de sus prioridades sea atender esa terrible pobreza y desigualdad que enfrentamos en el país. Me parece que eso es de las partes del diagnóstico de Andrés Manuel López Obrador más certeras y que dan en el punto, ¿no? Este país es desigual, eso no le queda la duda a nadie, y este país tiene que enfrentar con todos los medios posibles, superar esa pobreza. Sí, sin embargo, yo ahí coincido con Ángel, este modelo que trae este año y que puede estar celebrando este año Andrés Manuel, de decir, miren, les estamos dando a tantos millones, digamos su grupo es adultos mayores, discapacitados, jóvenes estudiantes, ninis y desde luego a los campesinos, digamos, con el proyecto de Sembrando, ¿no? Así es, sí. Ahora, ese es su común, que en total son cerca de 51 millones de personas a las que va a impactar. Así es, no es que poca sería el cosa. 41% de la población, ojo, ¿sí? Sí, sí. Sin embargo, aquí la gran duda es la sostenibilidad de este modelo. La sostenibilidad, porque los recursos son finitos. Se está hablando de que el próximo año el 1.7% va a ser la disminución real en 2020 respecto al 2019 de los ingresos. Entonces, no va a tener la misma cantidad y va a seguir y en su ánimo de seguir cubriendo esas expectativas, ¿no? y esa base a la que les está dando recursos, y yo también ahí cuestionaría, habrá que ver para qué y qué es lo que se pretende resolver con ese recurso, porque por ejemplo regresó a Prospera atendía distintas necesidades, no solo era educación, era salud, era alimentación para los niños, ¿sí? Y era educación. Aquí se está apostando solamente en la educación, pero entonces, regreso tantito. Sí. Entonces, el punto va a ser, va a necesitar más, va a seguir necesitando una línea de dinero, porque aparte no está llegando todavía a la meta que él quiere llegar, pero resulta que ya no va a haber más recursos. A ver, hoy por lo pronto este año... No hay inversión. A ver, pero por lo pronto este año, lo que sabemos de dónde lo sacó es financiar sus proyectos sin endeudar al país, que en efecto no ha habido mayor contracción de deudas, inflación controlada, incluso descendiente. Porque no hay actividad económica, pues es que como está parada la economía no hay inflación. Y todo lo ha sacado entonces, ¿de dónde? De ahorros. No, yo creo que ¿de dónde lo ha sacado? La cancelación al programa de estancias infantiles, que ha sido un golpazo para las madres trabajadoras. Lo ha sacado del recorte de las 300 clínicas que va a quitar. Le quitó 20,000 millones de pesos al campo. Le quitó 4,000 millones de pesos al CONACYT. Por ahí andaba quitándole casi 6,000 millones de pesos a la UNAM, pero toda la gama que somos universitarios nos opusimos, toda la comunidad, para que se lo regresaran. Es decir, ha habido un recorte brutal. Ahorros en compras del gobierno, eso lo dijo hace rato, 113,000 millones. Imagínate, ahorros... ¿Lo creen? No, pero que imagínate, quieren ahorrar en el tema de la compra de medicamentos, consolidadas, y dicen, solicitamos un marcapasos en 3,000 pesos, a ver quién nos lo presenta.
Obviamente ningún marcapaso vale 3,000 pesos, todos valen alrededor de 22,000 pesos. El 62% de la compra de medicamentos consolidadas se declaró desierta. Entonces, ¿para qué? Para poder ellos asignar directamente. Yo creo que no hay, digamos, esos ahorros, sino hay grandes recortes a la salud, a la investigación, a la ciencia y la tecnología, a la radio pública, al campo, al CONACYT, a las becas para los atletas en la CONADE. Tuve toda la gama de recortes que hay y eso se está yendo muy rápido. Ajá. A repartir a su clientela electoral para la próxima elección y a sus programas o a sus proyectos faraónicos. ¿Será que algunos han ganado y otros han perdido en estos 7 meses? Pienso, por ejemplo, 21,000 despedidos. Bueno, que han presentado su renuncia o despedidos, como quiera usted ponerle, pero 21,000 del sector público están fuera en estos primeros 7 meses. Sí, regreso analizando el informe del primer aniversario del triunfo de López Obrador. Estamos hablando con Ángel Ávila, dirigente del PRD, Mariana Benítez. Me quedé contigo, Mariana, y decíamos cómo está financiando todos los programas sociales que hoy anunció y que son, digamos, están en el centro de los resultados que hasta ahora ofrece de su gobierno. Y tenemos, en efecto, él dice, un montón de ahorros que van desde el huachicol hasta lo que han logrado reducir de los costos, por ejemplo, de medicamentos, compras y gastos de la administración pública. Pero también hay otra pista, y la otra pista es, bueno, el programa de ajuste que ha habido en el sector público, 21,000 desempleados, renunciados o despedidos, como sea, que ya no están dentro de la administración pública y no se han cubierto, la desaparición de direcciones generales adjuntas, etcétera. Y ahí uno empieza también a pensar si esta polarización, además del discurso, también es porque algunos están ganando y otros están perdiendo en este primer año del gobierno de López Obrador. A ver, sí creo que hay ganadores y perdedores en este año. Sin embargo, yo creo que hoy si identificáramos a estas personas que son beneficiarios de estos programas sociales, que serían los grandes ganadores, hasta donde van los 7 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, yo te podría decir, Pepe, que son ganadores temporales, son ganadores eventuales. Porque insisto en que este modelo no va a ser sostenible en el tiempo. Okay. Y cada vez, evidentemente, el gasto va a estar más presionado y va a tener que tomar una decisión de o continúa haciendo eso, pero lo que va a hacer, si continúa en ese nivel de gasto, ¿sí? En estos programas, sin dedicárselos a otros para detonar el desarrollo, para detonar el empleo, para detonar la inversión. Entonces, esto eventualmente se va a reflejar en que verdaderamente vamos a estar en una economía paralizada. ¿Y sabes a quién va a ser? A quienes más va a afectar de manera más inmediata. A esta gente, a los pobres, a aquellos que no tienen servicios de salud, porque clase media tiene posibilidad de pagar un médico privado. O sea, lo que dices, todos estos millones de personas que no tienen acceso a salud, ganadores que no tienen un trabajo formal. Ganadores eventuales, pero van a seguir siendo poblaciones de riesgo. No, y que en situación de y que eventualmente puede caerles, realmente les puede afectar mucho mayor la inseguridad, la violencia, la crisis económica y la falta de acceso a educación y a salud. ¿Cómo ves? ¿Coincides? Sí. ¿Son ganadores solo eventuales? Sí. ¿O está sentando las bases de una transformación profunda? Eso es lo que acaba de decir en el Zócalo. No, él está centrando las bases de una clientela electoral, puede ser profunda o no, hay que decirlo muy claramente. El entregar programas sociales ayuda a mitigar la pobreza, pero si realmente queremos salir de la pobreza en este país, tenemos que generar empleos. Hoy muchos nos cuestionan de por qué le entregamos $30 millones a El Salvador, cuando esos $30 millones pueden ser muy bien utilizados en las zonas más pobres de Oaxaca, de Nayarit, de Guerrero, ¿no? Hoy vemos cómo los campesinos tienen que cerrar carreteras para que les entreguen fertilizante, porque son campesinos que riegan de temporal. Si no siembran ahorita con el fertilizante se van a morir de hambre porque es autosustentable. Yo creo que si no hay empleo, difícilmente este país va a salir de la pobreza, y lo que vamos a tener es una mayor población dependiente del gobierno, ¿no? Esto, yo no quiero parecer alarmista, pero el caso venezolano es un caso parecido de cómo se empieza
a deslegitimar a ciertas instituciones. El caudillo es el único que otorga recursos directos a cada una de la población y la gente se va haciendo más pobre. Y entonces la única forma de poder subsistir pues, es estar bien con la estructura del caudillo para que nos sigan llegando apoyos, etcétera. A ver, ustedes coinciden, eso son preocupa. ustedes coinciden, son ganadores eventuales. Es difícil sostener este modelo, dice Mariana. El año próximo, con un crecimiento todavía menor, es posible que se desfonde. Pero hoy el observador se despidió del Zócalo diciendo para todos sus seguidores, dijo, y para todo el país, en diciembre próximo van a estar sentadas las bases de la transformación, de la cuarta transformación, que va a ser más difícil que en caso de que regresen o ganen o vuelvan los conservadores, así lo dijo, les cueste mucho más trabajo echar para atrás. Y para diciembre se comprometió también a sacar de raíz la corrupción. ¿Qué diferentes visiones, Mariana? Sí, verdaderamente como nunca hemos sentido que hay dos Méxicos, ¿no? Hay muchos, pero digamos, hay dos Méxicos, claramente los que están con López Obrador y los que no es que estén en contra, los que no coinciden en su totalidad con las ideas, con los cambios que está realizando, ¿no? Entonces, y él además, como presidente, no abona a que esa división por su pues se vaya polarizador, borrando y se vaya haciendo menos clara, sino todo lo contrario. Está diario pues generando mayor crispación, ¿no? mayor polarización en cuanto a las opiniones, pero en fin, o sea, me parece que sí se ve que trae prisa la cuarta transformación. Ajá. Sí se ve que trae una es decir, todos los días son digamos un acelere, no sé por qué razón, es decir, supongo que un gobierno que llega con todo el ímpetu y quiere cambiar las cosas, ya aparte será si son cuestionables o no, si son buenas o positivas, no, pero me parece que traen prisa, pero de verdad mi preocupación es qué va a pasar el próximo año cuando la propia realidad a todos, porque a final de cuentas todos somos mexicanos, sí, claro, a todos nos dé un golpe fuerte en cuanto a las perspectivas que México pueda tener, las oportunidades que México pueda tener de ser un país que esté creciendo. Porque como dice Ángel, un país cuya economía está creciendo, el primer indicador es que hay empleo. La gente tiene empleo. Y ahorita estamos viendo que el empleo se está contrayendo, aunque diga lo que diga. ¿Sí? Es decir, si comparamos cifras de mayo con respecto a lo que creció el empleo en mayo del año pasado y lo que creció en mayo de este año, ¿qué creen? Que 88% decreció el empleo en este país. Entonces, ese va a ser uno de los principales indicadores de la situación tan compleja que vamos a enfrentar los mexicanos. Y vuelvo a mi punto, y los más afectados, los primeros que van a resentir esa recesión y esa falta de empleo, pues van a ser los pobres. Dos Méxicos, dice Mariana, vengo por... Realizando el informe del primer aniversario de la victoria del López Obrador en las urnas, me quedé contigo, Ángel Ávila, dirigente del PRD, y Mariana Ponjaba sobre la mesa antes de irnos a corte. Hemos visto cada vez con más claridad el surgimiento al menos de dos Méxicos, uno los que incluso están ganando con este proyecto, otros los que no. Pero mi pregunta es, a ver, ¿es un México que se genera a partir de estos dos Méxicos se generan a partir de este gobierno, o este gobierno lo que hizo es que apareciera y se visibilizara un México que casi no se veía y era justo el de la pobreza inmensa que nos afecta? ¿Cómo lo ves desde la izquierda, desde un partido de izquierda? No, yo creo que esa visión dicotómica de México es falsa. Esa visión la instruye López Obrador de dividir al país entre buenos y malos, entre ricos y pobres, entre fifís y los que no, chairos, ¿no? O sea, esa es una visión que se alimenta desde el poder. Y es una visión que le permite a Morena mantener un régimen de que todos los que no están conmigo y obedecen mis reglas somos buenos y queremos a la patria. Todos los que están allá son la mafia del poder. Entonces creo que no hay que caer en ese discurso. ¿No ha habido una mayor visibilización de problemas como la pobreza extrema, la pobreza y la desigualdad tan lacerante en el país? Yo creo que ¿Ha habido una mayor visibilización de parte de este gobierno o no? A ver, yo sí creo que, insisto, yo lo dije hace un momento, o sea, sí creo que hay un acierto en toda esta narrativa de López Obrador, de poner en el centro
la pobreza, el combate a la pobreza y la atención a aquellos que han sido olvidados por muchos años. Correcto, hasta ahí vamos bien. ¿Cuál ha sido el problema? El enfoque. ¿Cómo te acercas a ese fenómeno y cómo pretendes solucionarlo, ¿no? Entonces, en lugar de ir a los números y revisar qué se ha hecho bien en otros países, qué funciona bien o qué funcionó bien porque no todo ha funcionado mal, por Dios. O sea, hay programas, lo decía Ángel, Prospera fue un programa muy bueno. Que hay vicios, hay que detectarlos y hay que corregirlos. Y si quieres, cámbiale de nombre. Pero no destruyas algo que era muy positivo y sobre todo, ojo, tenía un enfoque de género. Buscaba ayudar a las mujeres. Y aquí lo que estamos viendo es destruir todo lo que han demostrado los sistemas, la ciencia, la economía, etcétera. Y de lo único que se trata es de recoger dinero, ¿no? Armar una bolsa y distribuir. Me queda un minuto y ya me voy. Y en relación con lo que dice Mariana, no solamente destruir, promete en diciembre las bases de la 4T. Yo creo que aquí faltó el análisis, desgraciadamente no hay mucho tiempo, pero uno no puede plantear una cuarta transformación comparado con la independencia, la reforma y la revolución, cuando el país hoy está sometido de rodillas a los Estados Unidos, a una potencia extranjera. Hoy desde el extranjero nos dictan qué política pública seguir en temas de migración. Y no solo es una intervención de parte de los Estados Unidos en la vida pública de México, sino además nos van a evaluar, ¿no? Y lo acepta este presidente y lo acepta este gobierno, de que en 45 días, si están combatiendo o no, o deteniendo bien o no a los migrantes, si la Guardia Nacional, en lugar de estar yendo contra los delincuentes, está deteniendo migrantes, y Donald Trump va a palomear si lo estamos haciendo bien o no. Creo que nos eso queda es una de las tema pendiente, en efecto, terrible. el tema de migratorio, que es quizá de los más importantes. Muchas gracias, Ángel Ávila. Gracias. Dirigente del PRD, gracias, Mariana Benítez. Gracias a los dos, pero sobre todo a usted, que le vaya bien. Buena tarde. Nos vemos mañana, 7 de la tarde, desde Ciudad Imagen. Hasta luego. Adiós.